Son las 7:30. Amigos y amigas oyentes, a esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata de Mauricio Alarcón, analista de temas políticos, vocero también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por atender este llamado. Mauricio, desde el Estudio Central de América Quito te saludamos, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, con unas mayorías móviles que al parecer tienen intereses netamente particulares, lo que se habría evidenciado en la última operación del Pleno de la Asamblea cuando entregaron amnistías a un grupo de 268 personas en paquete, y que esto indignó a una buena parte de la población, no solamente de Quito, sino del Ecuador entero, a tal punto de que se exige al presidente de la Asamblea de la República, Guillermo Lasso Mendoza, de que aplique la muerte cruzada. ¿Cómo analizas tú este escenario con el contexto que te planteo, Mauricio? Por favor, buenos días. Buen día, Jorge. Buen día, Ramiro. Un saludo a nuestra audiencia de Radio América. Recordarán ustedes que después del proceso electoral del año pasado nos juntamos para analizar qué iba a suceder con la Asamblea. Incluso previo a su posesión, nosotros decíamos que lo que mal empieza, mal podía terminar, por el hecho de que había mucho transfugismo, incluso desde antes de que la Asamblea se instale. El tiempo nos empieza a dar la razón, porque lamentablemente lo que vemos al interior de nuestro órgano legislativo es que el gobierno ni siquiera cuenta con el apoyo de la denominada bancada del Acuerdo Nacional, o BAN, y que incluso en algunas decisiones un tanto polémicas, ni siquiera cuenta con el apoyo de sus 12 legisladores, con lo cual cada vez más solitario. El Ejecutivo tiene problemas serios de gobernabilidad, toda vez que en el sistema que está vigente en nuestro país es imposible pensar en un Ejecutivo desconectado totalmente de la Asamblea, menos aún cuando hay en camino proyectos de ley que a criterio del presidente son prioritarios y que demandan los acuerdos y diálogos necesarios para alcanzar el número mágico de votos que permitan la entrada en vigencia de la norma. Difícilmente se lograría, como sucedió a finales del año pasado, un milagro legislativo como el de la reforma tributaria que terminó entrando por el Ministerio de la Ley. En ese escenario aprovechan entonces los correístas, Mauricio. Pero por supuesto que sí, son la primera fuerza al interior de la Asamblea Nacional. Yo diría que son incluso el bloque o la bancada que menos bajas ha sufrido desde el inicio del periodo legislativo y cuya cantidad de legisladores, unido a ciertos otros que definitivamente llegaron a la curul no por convicción con el partido político que les auspició, sino simplemente por la ambición de poder, están dispuestos a bloquear cierto tipo de acciones o mal utilizar incluso los temas constitucionales y legales para convertirse en una amenaza contra el poder. Si no, veamos lo que está sucediendo a propósito de los juicios políticos, donde una mayoría ahora decide retirar un pedido de juicio político, figura inexistente en el ordenamiento jurídico nacional, para querer descabezar, tumbar a una parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esas voracidades políticas también le hacen daño al país. Mauricio, podría entenderse la posición del correísmo, pero mucha gente no logra comprender y entender la postura de una facción, sobre todo del Pachacutic, denominados rebeldes, que le hace el juego para algunos al movimiento correísta. Mauricio, ¿cómo lo miras tú? Cuando a finales de 2020, Jorge, Pachacutic anunciaba la posible candidatura de Yacu Pérez, muchos le vieron como un caballo ganador y decidieron subirse a la carreta del triunfo. Entre esas personas que se subieron, por supuesto, hay quienes han militado en Pachacutic históricamente y hay otros que simplemente aparecieron de la noche a la mañana a ver si es que podían arañar un espacio dentro de una lista nacional o local. Cuando se presentó a Pachacutic, además luego del proceso electoral como la segunda fuerza política al interior de la Asamblea, advertíamos también que buena parte de esos legisladores no pertenecían a dicha organización y que simplemente estaban ahí porque, como incluso lo reconocieron, recibieron llamadas telefónicas de la dirigencia diciéndoles: mira, hay este puesto disponible en la lista, ¿te interesa? Vente para acá y hagamos algo.
y resulta que terminaron dentro de la Asamblea Nacional. Cuando no hay convicción, sucede lo que hemos visto en los últimos días, donde incluso con un pronunciamiento de Pachacutic, de su dirigencia, diciendo que el bloque tiene que actuar de manera unida, no presentar fisuras, lo siguen haciendo. Hay quienes quieren jalar el agua hacia su molino, quieren sacar provecho específicamente personal de lo que está sucediendo y las consecuencias son las que vivimos. Un segundo bloque mayoritario de la Asamblea, yo diría fracturado y herido de muerte. De esa coyuntura, solamente esto, Ramiro, esa coyuntura de mayoría legislativa, entonces sí podría tener futuro en definitiva, porque estamos hablando del correísmo, de la facción rebelde que, como tú dices, son aquellos que no son puros, por decirlo de alguna forma, del Pachacutic y parte del Independiente. Entonces esa mayoría móvil podría afianzarse en la Asamblea, Mauricio. Pero por supuesto que sí, Jorge. Veamos nada más los resultados de votaciones, como les mencionaba hace un momento, no solo las de las amnistías, no solo las de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sino incluso esa votación que se dio para no permitir que se archive el juicio político en contra de la ex superintendenta de bancos, llegando a los 91 votos. Ahí vamos a ver con claridad que ya no se trata únicamente de los 45 o 47 votos que regularmente tiene el correísmo, sino de otros tantos que se les están sumando, en este caso, incluso, como lo he mencionado hace un momento, de la denominada bancada del Acuerdo Nacional, que se dice ser de gobierno, ¿no? Mauricio, buenos días. El ciudadano mira como tan sencillo, ¿no?, el hecho de que se pueda aplicar una muerte cruzada y que hoy, como en ningún otro periodo, se lo ha mencionado en forma permanente, pero ¿qué tanto le puede favorecer a nuestra democracia una muerte cruzada y qué tanto también garantizarle, en este caso al presidente Guillermo Lasso, de que podría ganar nuevamente las elecciones y afianzar también un parlamento a su favor? Tú lo has dicho, Ramiro, una figura, por más que esté incluida en la Constitución, no necesariamente representa los principios de la democracia. Cuando se habla de funciones del Estado, se recalca siempre en su independencia, en el hecho de que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, más allá de no quererse entre sí, deben trabajar de manera articulada, pero sobre todo independiente, sin injerencias de los unos respecto de los otros. La Constitución de Montecristi, so pretexto de poner fin a las pugnas políticas y a los chantajes que en teoría se producían entre el Congreso y el presidente de la República, decidieron poner en vigencia esta figura de muerte cruzada. La llamamos muerte cruzada por el hecho de que dos instituciones se cierran, pero no porque jueguen con las mismas armas. Se dotó en la Constitución de 2008 de superpoderes en el caso de la muerte cruzada al presidente, y a la Asamblea se le dotó de una navaja respecto de la metralleta que tiene el Ejecutivo. Esa es la desproporción. En este caso hay que tener en cuenta que si bien el presidente puede cerrar la Asamblea, disolverla, o la Asamblea destituir, ojo, no me refiero al juicio político, sino destituir al presidente de la República, en ambos casos bajo ciertas condiciones, bajo ciertos requisitos establecidos constitucionalmente, hay que ir a una suerte de adelanto del proceso electoral, en el que el presidente de la República tiene la posibilidad de reelegirse, de volver a ser candidato, así como los legisladores, y será el pueblo ecuatoriano el que decida, pero las cifras actuales presentadas por varias encuestadoras del país, no solo las afines al Ejecutivo o las afines a los grupos opositores, demuestran que la situación del presidente Guillermo Lasso en este momento no es la conveniente para optar nuevamente por el cargo. Yo creo que eso es lo que precisamente detiene a quienes hoy están en el Ejecutivo de tomar una decisión tan dura como disolver la Asamblea Nacional al amparo del artículo 148 de nuestra Constitución. Pero más allá de las encuestas, Mauricio, ¿qué es lo que pasaría con nuestra democracia si se aplica la muerte cruzada? Insisto en la pregunta de Ramiro. ¿Se debilitaría la democracia o se fortalecería con la aplicación de una muerte cruzada en la eventualidad más adelante? Como les mencionaba hace un momento, ninguna función del Estado debería tener injerencia en otra, por muy constitucionalizada que esté la figura. Disolver la función legislativa, el primer poder del Estado, el órgano de representación por excelencia en una democracia, no es democrático. Menos aún, aunque lo diga la Constitución, que se tenga a un presidente de la República expidiendo decretos, leyes de urgencia económica
para seguir mandando en el Ecuador, asumiendo estas funciones que le corresponderían a la Asamblea Nacional. Esto es muy similar a lo que sucedió en su momento en Perú, recordarán ustedes, cuando Alberto Fujimori, después de haber actuado de facto en la disolución de un Congreso, decidió constitucionalizarlo en el nuevo texto constitucional. Y miren el caos que se ha generado en más de una ocasión, incluso la semana pasada, a propósito del inicio de un proceso contra el presidente del Perú, Castillo. Él mismo corrió el rumor por debajo de la mesa de que podría disolverse el Congreso y convocarse de manera anticipada elecciones, con toda la reacción mundial que esto tuvo respecto del respeto a la democracia, a sus funciones del Estado en el caso de cada país y a la independencia que tiene que haber entre ellos. Pero ¿cuál vendría a ser la salida más salomónica, por decirlo de alguna forma, Mauricio? Porque tenemos un escenario político bastante complicado, por decirlo de alguna forma. Se necesita un poco de inteligencia y coordinación nada más para jugar políticamente en el escenario que tiene el país. Yo creo que falla mucho la comunicación, Jorge, para dejar en evidencia quiénes son los que están torpedeando la labor de gobierno o quienes intentan chantajear al Ejecutivo para la obtención de beneficios propios. Incluso se ha llegado a escuchar que al interior de la propia bancada del Acuerdo Nacional hay quienes utilizan esa posición para actuar de una u otra manera, y lo hemos visto en las votaciones, lo cual no es conveniente. Así es que la salida está, creo yo, en el diálogo, por supuesto, en la negociación, los dos con total y absoluta transparencia y comunicándole permanentemente al país respecto de los intereses de cada una de las organizaciones políticas, para que seamos nosotros los que nos demos cuenta quiénes son los que quieren poner en riesgo a la democracia. El cambio en la dirección de la Asamblea Nacional podría ser parte también de la solución. Dirigir la Asamblea Nacional no es una tarea fácil, porque ahí también es necesario tener no solo el apoyo de todos los sectores, sino la capacidad de articular a todos ellos respecto del trabajo diario de legislar y fiscalizar. Durante este tiempo, ustedes han visto que la señora Guadalupe Llori al frente de la Asamblea ha sido muy torpedeada, valga de nuevo usar el término, por sus propios actores políticos representados al interior del órgano legislativo. Cada vez más se llega al extremo de atacar a la presidenta de la Asamblea por ciertas acciones que bloquean la capacidad de los legisladores en el Pleno, por ejemplo, de tratar temas que a ella en particular le resultan incómodos, y eso es algo que no se debería hacer. Lo que hace varios meses se presentó, además con harta parafernalia, esta gran minga para establecer la agenda legislativa, se quedó en eso, en una gran minga para redactar un documento y decir lo que tenía que hacer la Asamblea, pero la minga terminó al día siguiente. Ya no vemos a los bloques legislativos articulados trabajando por el bien del país, sino trabajando por sus intereses personales. Incluso, si es que nosotros revisamos las estadísticas que desde nuestro observatorio legislativo hemos presentado, una de las legisladoras que más falta a votaciones en el Pleno de la Asamblea es precisamente su presidenta, con lo cual yo creo que lo más saludable sería, como manda la propia ley orgánica de la función legislativa, y ahí sí lamentablemente tengo que dar la razón a ciertos grupos incómodos, que se evalúe lo que está haciendo la presidencia de la Asamblea y se pueda tomar una decisión respecto de eso. La norma lo establece y pues en ese sentido se podría actuar, si es que se cuenta por supuesto, con los respaldos necesarios para que así sea. Evaluación que tiene que ser totalmente objetiva y no con sesgos políticos como aquellos a las que nos tienen acostumbrados. Mauricio, pero también la situación pasaría por un nexo político eficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que al parecer no le está cumpliendo a carta cabal, digo yo, la ministra de Gobierno. Cuando el gobierno de Lenín Moreno, Jorge, decidió unificar instituciones bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno, matar a esa Secretaría de Gestión Política, la de Pueblos y Nacionalidades, al Ministerio de Justicia, y fusionarnos, probablemente lo hizo porque la institución en aquel entonces tenía al frente a una personalidad fuerte, con capacidad de negociación, con conocimiento suficiente para hacerle frente al juego político. Me refiero a María Paula Romo. En este momento, yo creo que el Ejecutivo debería considerar, si es que no un cambio de ministra, porque definitivamente creo que eso no es una opción para el señor Lasso, al menos
volver a desarmar las instituciones para darles un carácter propio, que se vuelva a crear una Secretaría de Gestión de la Política y que se encargue de ella alguien con la capacidad de dialogar, de negociar, de articular acciones con los actores políticos de la Asamblea Nacional. Imagínate lo que sería si apenas vamos poco más de 9 meses, 10 meses al frente del gobierno, que esta sea la tónica de los próximos 3 años y algo más. Sería terrible no solo para el país, sino para las intenciones de cambio que se nos ha dicho tiene el Ejecutivo a partir de proyectos de ley. Y del otro lado, el Legislativo seguiría atacando a las instituciones a través de los juicios políticos, considerando que simplemente para ellos se trata de tener votos y desestabilizando la situación de las instituciones nacionales. Con eso me quedo, mi estimado Mauricio, te agradezco mucho por tu tiempo. Buen día. Siempre un gusto, Jorge Ramiro, y un gran abrazo a nuestra audiencia de Radio América.